con control de calidad. De todos modos, yo las diapos después las paso en el grupo, ¿saben? No hay problema de eso. Bueno, profe, gracias. Sí, el tema es que yo hoy a las 20 tengo que viajar también, por eso no sé si vamos a llegar muy ajustados. ¿Pueden ver ahí la presentación, chicas? Sí, profe. Ay, perdón, artrópodos. No, vamos a empezar con control de calidad. ¿Control de calidad están viendo? Sí, ahora sí. Sí, bien. Ahí lo voy a achicar para que se vea toda la pantalla. Bueno, en todo el laboratorio, chicos, que se procesen muestras, debe cumplir, ¿no es cierto?, con algunos patrones para asegurarse que cumplen con las normativas de calidad. Nosotros vamos a ver un poco de lo que se hace en el laboratorio de parasitología. Bueno, tenemos dos tipos de controles de calidad, un control interno y un control externo. Como les dice la palabra, el control interno es todo lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio. Entonces, siempre se deben buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los puntos críticos o los puntos de variaciones que se deben controlar, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Un modo de ejemplo, tener en cuenta, por ejemplo, la biología del parásito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la cantidad de muestra que se ha tomado, la etapa del ciclo que se ha tomado, la hora de la toma de muestra y algunas condiciones que tienen que ver con el hospedero, ¿no es cierto?, el estado inmune, la ingesta de medicamentos. Esto lógicamente que pueden llevar algunas variaciones analíticas. Tener en cuenta siempre los reactivos, que no estén vencidos, las muestras. Fíjense que acá les dice, cuando nosotros tomamos una muestra de un copo parasitológico seriado, cómo aumenta la probabilidad, ¿no es cierto?, de encontrar parásitos. Para una muestra donde se toman 3 muestras de la muestra seriada, se aumenta el porcentaje al 96%, y si tomamos 4 muestras, aumenta el 97,8%. Por eso siempre en una muestra seriada, ¿no es cierto?, lo ideal es hacer la deposición o la toma de muestra entre 3 o 4 veces para asegurarnos, ¿no es cierto?, poder tomar las mayor muestras posibles. Entonces, como le había dicho, siempre es importante reconocer los puntos críticos. A la hora de hacer la solicitud del examen, la recolección de la muestra, la preparación de la muestra, observación e informe de resultados. Digamos que esos serían los 4 puntos críticos a tener en cuenta en el área de parasitología. Entonces, a la hora de hacer la solicitud del examen, siempre las instrucciones tienen que ser claras, chicas.
Y lo ideal es que sean entregadas por escritas y bueno, y se le explica al paciente, pero siempre que esté escrito. Muchas de los errores que se toman por parte del paciente es porque no han entendido. Entonces siempre tiene que ser siempre claro. Es muy importante, ¿no es cierto?, mantener las muestras seriadas. A la hora de hacer la recolección de muestra, siempre es importante que se mantenga la relación 1 en 3. 1 de muestra y 3 partes del fijador que se haya empleado. Siempre explicarle que nunca debe sobrepasar la muestra del fijador. Esto es un control de calidad que se puede hacer dentro del laboratorio para asegurarnos que nuestro fijador esté en buenas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Se toma una sangre, se extrae sangre con un anticoagulante, preferentemente es la anticoagulante EPTA, justamente para poder visualizar todos los aspectos morfológicos de la célula. Luego centrifugamos esa muestra y vamos a utilizar la parte de los glóbulos blancos. A esa muestra le vamos a agregar 2 gramos de deposición, ¿no es cierto?, sin los elementos parasitarios. Digamos que lo que vamos a hacer es un control interno para ver en qué condiciones está el fijador que estamos empleando. Entonces, a esa muestra de glóbulos blancos que hemos tomado de la sangre, le vamos a agregar a 2 gramos de deposición, no importa que tengan parásitos, y luego le vamos a agregar 10 mililitros del fijador que nosotros estemos empleando en el laboratorio. Puede ser PAF, Formol-Sal, y dejamos actuar 30 minutos. Y luego vamos a observar, ¿no es cierto?, vamos a teñir, ¿no es cierto?, las preparaciones y vamos a visualizar. ¿Cómo nos vamos a asegurar que el fijador está en buenas condiciones? Justamente es porque no hay ninguna alteración morfológica de los leucocitos. Entonces, eso sería una forma o un tipo de control interno que se puede hacer en el laboratorio. ¿Quedó claro esta técnica? Sí, profe. Bien. Otro punto importante es el tema del colorante. Siempre controlar las diluciones que se hagan de los colorantes. El tema de los observadores, fíjense en que a la hora de visualizar lo que es parásitos, tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, la práctica que tenga. El próximo TP, chicas, ya comenzamos con nemátodos y ya comenzamos a hacer microscopía. Así que bueno, vayan repasando algunas de las morfologías de protozoos, eso nos quedó pendiente, pero bueno, vamos bien con el tiempo. Así que uno de los errores principales es que la práctica, a veces uno no, a simple vista no los visualiza, es como que se tiene que hacer del ojo para poder observarlo. La experiencia es uno de los puntos importantes. Bueno, el microscopio que esté en buenas condiciones, esté calibrado, el uso correcto del microscopio. A la hora de hacer el informe, ¿no es cierto?, de esos resultados, es muy importante, ¿no es cierto?, es el último punto crítico que se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Siempre escribir bien, ¿no es cierto?, los nombres de los parásitos, explicar
qué es lo que estamos, el método en que estamos aislando el parásito, como también explicar qué estructura del parásito, si hemos observado el quiste, si hemos observado una larva, si observamos un huevo, siempre explicar la morfología del parásito. Bien, eso sería a nivel de control interno del laboratorio, lo que nosotros podemos hacer dentro del laboratorio, ¿no es cierto?, para asegurarnos que estamos trabajando de manera correcta. Una vez que empleamos estos controles de calidad internos, recién vamos a poder poner en práctica lo que son los controles externos de calidad. O sea, externos es porque hay una entidad externa que o sea, el laboratorio se inscribe a una determinada entidad y esa entidad es como que hace las evaluaciones periódicamente. Entonces, mediante un control externo, se promueve la calidad analítica, ¿no es cierto? Nos permite identificar los posibles errores. Uno de los controles de calidad más frecuentes que existen es el PEC. ¿Qué es el PEC? Como les dice la palabra, es el Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina. Vamos a ver que el PEC hace estos controles de calidad son en diferentes áreas. En química clínica, orina, bacteriología, bueno, parasitología, micología. Para ello el laboratorio se tiene que inscribir, ¿no es cierto? Y lo que hacen es mandar muestras en las cuales se le hacen diferentes técnicas, ya sea de concentración, diferentes coloraciones, y uno va a visualizar esa morfología y luego nos mandan los resultados. Esto básicamente se realizan 3 envíos al año, o sea, de forma cuatrimestral, en las que el laboratorio va a recibir la muestra. Entonces, acá básicamente les explica cómo funciona. Primero, el PEC envía las muestras de forma trimestrales. El laboratorio recibe, analiza esa muestra y luego carga los resultados a través de una plataforma. Luego el PEC va a analizar, ¿no es cierto?, los resultados y luego van a publicar, dan a conocer esos informes. Bueno, acá les explica cómo se cargan los datos. Bueno, esto básicamente, después se los comparto, son algunos casos clínicos, cómo llegan las muestras, así nos describen y nosotros después hacemos un análisis por los datos y por la morfología de las estructuras que se visualizan. Pero siempre para estar adherido a un control externo, primero tenemos que efectuar los controles internos. Bien, chicas, esto es muy sencillo, lo que es controles de calidad. Bueno,
La otra unidad que nos corresponde ver es relacionado con los artrópodos más frecuentes, o sea que tienen relevancia a nivel clínico. Pueden ver la presentación, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Ellas vieron el teórico de este tema, no, chicas? Sí, profe, Sí, ya lo vi. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver nosotros algunos, no vamos a ver todos. Vamos a ver los más frecuentes y los que pueden llegar al laboratorio. Vamos a ver que muchos de los casos el tratamiento lo hace el médico y el diagnóstico no se hace en el laboratorio. Vamos a ver los que más frecuentes, los que pueden llegar al laboratorio. Bueno, los artrópodos son metazoos celomados, todos con simetría bilateral, presentan un exoesqueleto quitinoso que les sirve para la protección. Generalmente vamos a encontrar miriápodos, arácnidos e insectos. Todos ellos van a estar provistos de un aparato circulatorio y respiratorio y van a respirar a través de las tráqueas. Los miriápodos, vamos a ver que tienen un par de antenas y varias pares de patas. Los insectos están divididos en cabeza, tórax y abdomen. Y los arácnidos, el cuerpo está dividido en cefalotórax, tórax, abdomen, y presentan 4 pares de patas y pueden tener antenas. Vamos a empezar con un concepto que es la metamorfosis. Muchos artrópodos al salir del huevo van a presentar diferentes características morfológicas, fisiológicas y biológicas en sus diferentes estadios hasta llegar a adulto. Entonces, esto es lo que se conoce como metamorfosis, es decir, toda la transformación o evolución que va a tener este artrópodo. Por ejemplo, acá vemos el Aedes aegypti. Este tiene lo que se denomina una metamorfosis completa. Es decir, que el artrópodo, desde el momento que nace hasta llegar a adulto, presenta diferentes estructuras morfológicas y biológicas muy diferentes, pasando por los huevos, larva, pupa y estado adulto. Fíjense, tiene 4 estadios totalmente diferentes. A esto es lo que se denomina metamorfosis completa. Hay otros artrópodos, como son las vinchucas, que presentan lo que se denomina metamorfosis incompleta. Es decir, que el insecto, desde que sale del huevo hasta su estado adulto, ¿no es cierto?, presentan estructuras morfológicas como biológicas muy parecidas. O sea, sufren cambios graduales y esas estructuras más jóvenes las vamos a denominar ninfas. Pero fíjense en que no hay muchas variaciones morfológicas hasta llegar al estado adulto. ¿Cuál es la importancia de estos parásitos? Muchos tienen el comportamiento de ectoparásitos. Por ejemplo, los ácaros, principalmente. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de los ácaros. Y otros es que tienen o son agentes indirectos y tienen un comportamiento como vectores. Vectores mecánicos
o biológicos. ¿Cuáles son los vectores mecánicos? Básicamente es el artrópodo que va a transportar, ¿no es cierto?, en su interior al agente infectante. En este proceso, el parásito no experimenta ningún cambio, ¿no es cierto?, ni metabólico, ni ningún cambio en la reproducción en el interior del vector. Básicamente es un vector que simplemente lo transporta. No hay ningún tipo de modificaciones o variaciones en el interior. Por ejemplo, un ejemplo de vector mecánico son las cucarachas, las moscas, que pueden llegar a transportar algún protozoo intestinal. Mientras que todos los vectores biológicos, ¿no es cierto?, son aquellos que en ese transporte, ¿no es cierto?, el agente etiológico va a sufrir alguna modificación, ¿no es cierto?, se puede reproducir o pasar a otra fase evolutiva. Ahí justo entran. Entonces, el vector biológico dijimos que es el agente que de alguna forma en el interior va a sufrir alguna modificación. Puede multiplicarse o puede pasar a otra fase evolutiva. Ya vamos a ver qué ejemplos de vectores. Los vectores biológicos, los dípteros, principalmente los mosquitos, Culex, Aedes, Anófeles, Lutzomía, que son vectores biológicos, en este caso de Lutzomía de Leishmania. Entonces, estos recuerden que son los vectores biológicos. Entonces, ¿queda claro la diferencia entre un vector mecánico y un biológico? Sí, profe. Bien. Vamos a comenzar con el ciclo biológico de Aedes aegypti. Recuerden que es, a ver qué recuerdan de este artrópodo. Es el mosquito Aedes aegypti, ¿no es cierto? Tiene dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de vida. Tiene una fase acuática, esto es un ejemplo de metamorfosis completa. En la fase acuática va a tener tres formas evolutivas: huevo, larva y pupa, y va a tener una fase aérea que es el estado adulto. Este mosquito, recuerden que es el agente transmisor del virus, ¿no es cierto?, del dengue, y para que este se pueda propagar necesita básicamente el agua que se encuentre quieta y en la sombra, para así poder depositar, ¿no es cierto?, sus huevos y que estos puedan desarrollarse. No se crían en ríos ni en lagos donde se encuentre, digamos, el agua en constante movimiento. Otro artrópodo que podemos hablar son las moscas. Las moscas pueden tener un comportamiento como vectores mecánicos,
vectores biológicos o pueden tener comportamientos como parásitos. Básicamente, cuando hablamos de vectores mecánicos, es por el transporte de algunos agentes infectantes que básicamente van a transportar algunas bacterias, protozoos, helmintos en su interior. O pueden tener comportamientos como de vectores biológicos, como son las moscas hematófagas. Ya vamos a ver qué caso. Y algunas tienen el comportamiento de parásitos, porque algunas de ellas crean larvas que puede llevar al cuadro que se conoce como miasis. Todas ellas son hematófagas y es el vector biológico del Trypanosoma brucei. ¿Qué es la miasis? Es una parasitosis en los tejidos del hombre y algunos animales provocados por la invasión de las larvas de las moscas. Básicamente, estas moscas, o las larvas, mejor dicho, pueden tener dos comportamientos, como bioentófagas o necrobioentófagas. Las bioentófagas, como les dice la palabra, se alimentan de tejidos vivos. Son parásitos obligados para que ocurra una miasis primaria. En el caso de la miasis secundaria, que es producida por las larvas, como les dicen, necrobioentófagos, estas se alimentan de tejidos muertos o materia orgánica en descomposición. Es decir, que donde se encuentren las lesiones en estado descuidado, ahí es donde van a actuar estas larvas. Vamos a ver que estas larvas pueden llegar a tener un uso terapéutico, principalmente las larvas que son necrobioentófagos. Justamente porque al alimentarse del tejido muerto, produce una remoción, una eliminación. Entonces, de esa forma, es como que termina produciendo o ocasionando algunos beneficios. Por ejemplo, limpieza mecánica por eliminación de bacterias o recomposición del tejido. Bien, otro de los insectos hemípteros tenemos los Triatoma infectans. Bueno, de esto ya seguramente ya lo han visto, porque esto es cuando vieron en el teórico de Chagas, ¿qué sabemos del triatoma? Presenta un cuerpo aplanado, una cabeza retráctil, un par de antenas con 4 segmentos, presenta un cuello angosto y fíjense en los colores que presentan en los extremos. Bueno, como dijimos, presentan diferentes estadios, pasando por huevos, los estadios jóvenes que se llaman ninfas y los estados adultos. Tenemos diferentes especies de triatoma. En la Argentina predomina el Triatoma infectans. Bien, otro artrópodo son los ácaros. El Sarcoptes escabei, variedad hominis. También conocido como el ácaro de la sarna.
Este ácaro es un artrópodo de cuerpo no segmentado, principalmente es de color blanquecino, presenta cerdas y espinas de tipo quitinosas. Vamos a ver que generalmente va a haber una hembra y un macho. La hembra siempre es de mayor tamaño, entre 300 a 400 micras, y el macho es más pequeño, aproximadamente entre 150. Vamos a ver que estos siempre, para poder reproducirse y para poder sobrevivir, necesita realizarlo en el interior de la piel. Básicamente, ¿cómo es el ciclo de estos ecteroparásitos? Como les había dicho, el ciclo completo de este parásito es en el interior de la piel del huésped humano. Entonces, luego de producirse la fecundación, la hembra comienza a excavar en el interior de la piel. Fíjense. Y origina lo que se denominan galerías. Al cabo de 3 o 4 días, estas que va a pasar van a eclosionar y van a comenzar a salir las ninfas. Estas ninfas van a pasar por diferentes estadios. Bueno, y luego de eclosionar, ¿no es cierto? Esta hembra muere, ¿no es cierto? Quedan estas estructuras, las ninfas. Y estas luego nuevamente comienzan todo el ciclo, ¿no es cierto? Pasando por diferentes mudas o estadios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, ¿cómo es la transmisión entonces de la escabiosis? En el 95% de los casos es por contacto directo o con personas infectadas. Se puede transmitir de forma indirecta, de manera menos frecuente a través de la ropa, de cama, de toallas, pero principalmente es de forma directa el contagio. Básicamente, este tipo de artrópodos produce, es altamente contagioso, y uno de los síntomas son los pruritos. Entonces, como consecuencia de esas galerías, o sea, del ingreso de estos parásitos al interior de la piel, se forman lo que son los surcos acarinos o vesículas, que a través de esto es lo que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Básicamente, a través del diagnóstico se hace a través de lo que se denomina acarotest, que vamos a visualizar o vamos a buscar el ácaro en el interior. Ay, no sé por qué. Bueno, no, pero si llegamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico en el laboratorio? O sea que principalmente lo que más frecuentemente puede llegar al laboratorio es para hacer un diagnóstico de escabiosis. O sea, siempre tenemos que hacer un raspado sobre la piel en donde se encuentre la lesión. Y lo que vamos a hacer básicamente es buscar las diferentes estructuras. Uno de los métodos es el método de digestión con tripsina o el método de hidróxido de potasio con Twin al 80%.
sino también tenemos el test de guanina. Básicamente lo que buscamos es la detección de guanina, es la principal purina, que es el producto nitrogenado que liberan las heces de estos artrópodos. Ese es otro método de hacer diagnóstico. Pero principalmente lo vamos a hacer mediante el acarotest. Para ello se coloca el hidróxido de potasio al 10%, que lo que hace este hidróxido de potasio es sacar todo lo que se encuentre en la superficie de la piel, sacar la queratina, y así poder visualizar mejor los ácaros. Bueno, fíjense acá, en esta imagen tenemos los huevos principalmente, y acá tenemos los ácaros en estado adulto. Esto es muy simple de ver, básicamente si a través de las lesiones se hacen un raspado de piel, ¿no es cierto? Se coloca una gotita de hidróxido de potasio al 10% y vamos a poder visualizar las diferentes morfologías, pero siempre donde se encuentren las lesiones en la piel. Y recuerden que el síntoma más característico es el prurito, que fíjense aquí como podemos ver. Bueno, otro de los artrópodos que también se puede, muestra que pueden llegar al laboratorio de artrópodos, es del género Demodex, Follicurum obrevis. Demodex es también un tipo de ácaro, pero mucho más chico, de 0,3 milímetros, que básicamente afecta los folículos pilosebáceos. Va a producir principalmente rosácea y afecta, fíjense, principalmente en la zona de los ojos. El diagnóstico se lo hacemos básicamente con una técnica que se denomina Graham. En la cara ya vamos a ver que hay un método de Graham que lo hacemos para determinados nemátodos principalmente, pero también podemos hacer esta variante que básicamente en lo que consiste es, dependiendo de donde se encuentre la zona, en la comisura nasal o en los labios, frente, cejas, pestañas, mejillas, pómulos, se toma una muestra con una cinta transparente y esta cinta transparente se la adhiere en donde se encuentra la lesión. Y luego a esta cinta, con la muestra, se le adhiere en un portaobjetos y así podemos visualizar a este parásito. Fíjense en las estructuras, este es el Demodex. Entonces, como hay muchos parásitos que se asientan, ¿no es cierto?, en la zona de las pestañas, lo que también se puede hacer es la extracción de estos pelitos y luego lo agregamos en un cubreobjetos con solución fisiológica y ahí también podemos visualizar. Bueno, esta era la última. Esto es todo, chicas. No sé si quedó alguna duda. No, profe. No, profe. Bien.
Es muy sencillo. Bueno, ya les termino las clases y les estoy pasando las diapositivas, chicas. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerden que va a ser de forma presencial la clase y tratemos de iniciar a las 17:30 horas. El práctico de la semana que viene es más largo y también tienen que rendir ustedes el parcialito, ¿recuerdan? Que lo tendrían que haber rendido ahora. Así que tratemos de ser puntuales, por favor, para la semana que viene. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Les tomo asistencia, no sé si están todas. Altamirano Carvajal, Presente, profe. Aredes, Brenda, Presente. Brepe, Brisa, Presente. Brizuela, Gloria, Presente. Ferrero, Erika, Presente. Ibáñez, Lagoria, Ana, Ibáñez, Llanos, Camila, Lucero, Pamela, Presente. Morán, Rodríguez, Presente. Narváez, Daira, Presente. Ortega, Riqueri, Ana, Presente. Narváez, perdón, Quinteros, Daniela, Quinteros, Ramallo, Sofía, Presente, profe. Romero, Iris, Presente, profe. Romero, Lilian, Presente. Salinas, Romina, Presente, profe. Tanquía, Luana Presente, profe. y Varela, Valdés Presente, profe. y Molina, Tapia. Presente, profe. Profe, Ibáñez está presente, solo que parece que no puede prender el micrófono. Ah, Ahí bien. ¿Escribió? Sí, profe, escribió ahí en el chat Ya. de la llamada. Bueno, perfecto. Bueno, chicas, no sé si quedó alguna duda. No, profe. No, profe. Bien, entonces nos vemos el próximo práctico, el próximo miércoles,